Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video vamos a seguir con la lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, un libro escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así les va a llegar una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que aprovechen y vean los otros videos, tanto de esta serie de José Moroni, Siete Principios, que Moroni enseñó a José Smith, como los otros temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Todos los videos están aquí en este canal. Ahora continuaremos leyendo el quinto principio, o sea, la segunda mitad, digamos, del quinto principio que se llama la amistad, por muy importante que sea, no es tan importante como el guardar los mandamientos de Dios. En el video anterior habíamos leído cuatro de las siete subsecciones, digamos, del capítulo. Hablamos de que José empieza a traducir las planchas, problemas con Lucy Harris, ella es la esposa de Martin Harris, Martin Harris y el profesor Charles Anton, y la cuarta subsección era más problemas con la señora Harris. Seguiremos hoy con la pérdida de las 116 páginas, qué sucedió con las 116 páginas y la última lección para José acerca de la obediencia. Sigamos entonces con nuestra lectura del quinto principio que Moroni enseñó a José Smith. La amistad, por muy importante que sea, no es tan importante como el guardar los mandamientos de Dios. La pérdida de las 116 páginas. Cuando Martín volvió a la casa de José en Pensilvania, el profeta y él centraron toda su atención en la traducción del libro de Mormón. José tomó muy en serio la instrucción de Moroni que nadie debía ver las planchas. Por lo tanto, Martín en realidad no vio a José mientras él traducía. José se sentó en un lado de una cortina y Martín en el otro lado. José leía cada oración lentamente y con claridad. Cuando llegaba a un nombre que creía que Martín no conocía, el profeta se lo deletreaba. Así lo hicieron hasta que Martín había escrito a mano 116 páginas. Para este entonces, Martín ya no podía contener su entusiasmo por lo que estaba aprendiendo de la parte traducida del libro de Mormón. Él estaba seguro de que si su esposa pudiera leer las cosas, ella le creería y dejaría de causar tantos problemas. Martín le pidió permiso a José para llevar el manuscrito a su casa para mostrárselo a su esposa. Martín había sido un buen amigo de José, le había creído a José y confiaba en él cuando muchas personas habían tratado solamente de lastimarle. Le había defendido contra los ataques amargos acerca de su integridad. Había hecho un viaje especial a la ciudad de Nueva York para comprobar a su esposa y a sus vecinos que José estaba diciendo la verdad y había pasado muchas horas escribiendo para José mientras el profeta traducía. Ahora todo lo que quería a cambio era una oportunidad más para demostrar a los enemigos de José que el joven profeta no era un fraude. Sin duda, fueron sus súplicas. José podía hacer eso por su amigo. Sin embargo, José no estaría de acuerdo con su petición hasta que la hubiera consultado con el Señor. José describió la situación de esta manera. Tiempo después de haber empezado a escribir para mí, el señor Harris comenzó a pedirme con insistencia que le permitiera llevar a su casa los escritos para mostrarlos y me pidió que le preguntara al Señor, por medio del Urim y Tumim, si podía hacerlo. Así lo hice, y la respuesta que recibí fue que no lo hiciera. No obstante, no quedó satisfecho con eso y me pidió que preguntara de nuevo. Así lo hice y recibí la misma respuesta, pero él siguió insatisfecho e insistió
para que preguntara de nuevo. Después de rogármelo mucho, volví a preguntarle al Señor, y si nos otorgó permiso para que se llevara los escritos bajo ciertas condiciones, las cuales eran que los mostrara solamente a su hermano, Preserved Harris, y a su propia esposa, a sus padres, y a la señora Cobb, hermana de su esposa. De acuerdo con la última respuesta, le requerí que hiciera un convenio conmigo en la forma más solemne, que haría solamente lo que se nos había indicado. Y así lo hizo, dándome su palabra de cumplir lo que le había requerido. Luego partió llevándose los escritos. José esperaba que las preciosas páginas estuvieran seguras en las manos de Martín, pero también entendió que la responsabilidad final de su seguridad fue suya. José había estado en un dilema terrible. Le caía bien Martín y apreciaba su ayuda. Él no quería ser la causa de la infelicidad de su amigo. Él simpatizaba con Martín, entendía el caso de la esposa de Martín y creyó que podía confiar en su amigo. Pero al ayudar a ese amigo, José había impuesto su propia sabiduría sobre el Señor y no había seguido su consejo. Ahora, después de que Martín se había ido, el eco de su propia desobediencia y un presentimiento de peligro molestaban la conciencia del joven profeta. Martín se había llevado la única copia de la traducción y si se perdiera, no tendrían un reemplazo. La vida de José tenía otras complicaciones que pronto desviaron su atención. Precisamente el día siguiente, es decir, el 15 de junio de 1828, nació el primer hijo de José. Y Emma, ah, ah, perdón, nació el primer hijo de José y Emma, un varón, un hijo varón, al que pusieron el nombre Alvin, que murió ese mismo día. La salud de Emma declinó hasta estar al borde de la muerte. Más tarde, la madre del profeta escribió lo siguiente. Por un tiempo, Emma parecía estar a punto de entrar en el silencioso hogar a donde se había ido su pequeñito. Tan incierto era su destino en esos días, que en el periodo de 2 semanas, José nunca durmió una hora con tranquilidad. Para ese tiempo entonces, José estaba muy enfermo. En cuanto a ella estaba lo suficientemente bien, Emma le preguntó a José si Martín había devuelto las 116 páginas. No lo había hecho. José había estado pensando en eso también, pero no le había dicho nada a Emma para no preocuparla. Pero ahora que Emma se sentía mejor, no se atrevía a pasar por alto este asunto por más tiempo. Así que, a su instancia, la dejó al cuidado de su madre. Se subió a un carruaje y se dirigió a la casa de sus padres. Cuando llegó estaba tan enfermo que sus padres lo mandaron a la cama para descansar y le dieron algo de comer. En cuanto comió, les pidió que buscaran a Martín Harris. Esto se hizo sin demora. Martín solía llegar en cuanto se enteraba de que José estaba en casa, pero esta vez no lo hizo. Los Smith le habían esperado para desayunar, pero no lo vieron hasta poco después del mediodía. Con los ojos fijos en el suelo, caminó lentamente a lo largo del camino que conducía a su casa. Cuando llegó a la puerta de la cerca, se detuvo, se subió a la cerca y se quedó allí sentado, con el sombrero sobre los ojos. Después de un tiempo muy largo, se bajó de la cerca y se dirigió hacia la casa. La madre de José recuerda en la historia que escribió que el desayuno aún estaba sobre la mesa y todos estaban listos para comer cuando Martín entró y se sentó a la mesa. Ella cuenta, tomó el cuchillo y el tenedor como si los fuera a utilizar, pero de inmediato los dejó caer. Al ver esto, Hiram le preguntó, Martín, ¿por qué no come? ¿Está usted enfermo? A lo cual él, oprimiéndose las
sienes con las manos, exclamó con un tono de profunda angustia: Oh, he perdido mi alma, he perdido mi alma. José, que hasta ese momento no había expresado sus sospechas, se levantó de un salto y le preguntó con gran aflicción: Martín, ¿ha perdido el manuscrito? ¿Ha quebrantado su convenio, acarreando condenación sobre mi cabeza, así como sobre la suya? Sí, ha desaparecido, contestó Martín, y no sé dónde está. José se quedó abrumado por el remordimiento y el temor y exclamó: Oh, Dios mío, todo está perdido, todo está perdido. ¿Qué haré? He pecado. ¿Soy yo quien ha provocado la ira de Dios? Debía haberme quedado satisfecho con la primera respuesta que recibí del Señor, pues Él me dijo que el registro no estaría seguro si salía de mi posesión. José se paseaba incesantemente de un lado a otro del cuarto. Se paró y le pidió a Martín que volviera a casa a buscar el manuscrito. No, le respondió éste, es en vano. Hasta he abierto colchones y almohadas buscándolo, y sé que no está en ninguna parte. Entonces José recordó a Moroni y dijo: Entonces quiere decir que debo volver con esta historia. No me atrevo a hacerlo. ¿Cómo podré presentarme ante el Señor? ¿Y qué reprobación merezco del ángel del Altísimo? Su madre más, su madre, más preocupada por su hijo que por el ángel, intentó consolarlo. Yo le rogué que no llorara así, que tal vez el Señor le perdonara después de una corta temporada de humillación y arrepentimiento. Pero ¿qué podía hacer para consolarlo cuando vio a toda la familia en la misma condición que él? Porque sollozos y las lamentaciones más amargas llenaron la casa. Sin embargo, José estaba más afligido que los demás, porque entendía mejor las consecuencias de la desobediencia. Continuó caminando de un lado a otro, llorando y lamentándose hasta el atardecer, cuando estuvo exhausto y por fin aceptó algo de comer. El manuscrito había desaparecido y ningún miembro de la familia Smith lo volvería a ver. A la mañana siguiente, José se fue de regreso a Pensilvania. Parecía que todas sus esperanzas habían sido destrozadas por el engaño de su amigo y su propia renuencia a obedecer. Cuando José salió de la casa, una neblina densa se extendió sobre el campo lúgubre. Recuerdo muy bien ese día de tinieblas, tanto por dentro como por fuera, escribió su madre muchos años después. Para nosotros, al menos el cielo parecía estar vestido de oscuridad y la tierra cubierta en tinieblas. ¿Qué sucedió con las 116 páginas? Martin Harris realmente no sabía qué fue lo que había pasado con el manuscrito. Este es un resumen de la historia, esencialmente en la forma en que Lucy Mack Smith la escribió. Poco después de que Martín había llegado a casa con el manuscrito de las 116 páginas escritas a mano, se lo mostró a su esposa y a las otras personas mencionadas en su juramento. Entonces, puesto que él había prometido que no se lo mostraba a nadie más, él necesitaba un lugar para guardarlo, hasta que pudiera regresárselo a José. Su esposa parecía tan contenta con lo que había leído que lo permitió guardarlo en el cajón de su propio buró, el único cajón en la casa con cerradura. Este fue un favor especial, porque hasta ese momento la señora Harris nunca había permitido a su marido mirar dentro de ese cajón. Días más tarde, cuando su esposa no estaba en casa, Martín estaba hablando con un visitante, contándole historias sobre los acontecimientos de José y el manuscrito ahora en su propio cuidado. Cuando el amigo le rogó mostrárselo, Martín no pudo resistir. Él fue a la habitación de su esposa para conseguir los papeles. Como esperaba, el cajón estaba cerrado, pero, para su sorpresa, la llave
no estaba en su lugar habitual y no podía encontrarla. Su necesidad de comprobar que realmente tenía el manuscrito fue mayor que el miedo que le tenía a su esposa. Rompió la cerradura, dañando el cajón del buró en el proceso. Después de mostrar el manuscrito a su amigo, Martín puso las 116 páginas en un cajón de la cómoda de su propia habitación. Esta no tenía una cerradura, pero por lo menos podía sacarlo fácilmente cada vez que quería mostrar el manuscrito de nuevo, porque una vez que él había roto su promesa a José, pareció perder todo escrúpulo de mostrar los papeles a quien fuera. La madre de José después lo acusó de mostrarlo a casi todos a su alrededor, excepto a nuestra familia. Ella se quejó, no se nos permitió ni siquiera echarle un vistazo. Cuando Martín recibió el mensaje de que José había llegado a Palmira y que quería verlo, él se fue al cajón de su cómoda para conseguir el manuscrito y llevárselo a José. Había desaparecido. Su esposa dijo que no sabía nada de dónde estaba. Martín buscó frenéticamente por toda la casa y en sus desesperados intentos por encontrarlo, desgarró sus camas y almohadas de plumas. Después de eso, no quedaba nada más que hacer, excepto ir a la casa de los Smith y decirle a José que el manuscrito estaba perdido. Martín nunca encontró las 116 páginas. La madre de José creía que Lucy Harris las había tomado con la intención de utilizarlas para avergonzar a Martín y a José y dar la impresión que ellos querían engañar a la gente. Quien quiera que las haya robado, para José fueron irrecuperables. Última lección para José acerca de la obediencia. Al regresar a Pensilvania, José experimentó una depresión profunda que nunca antes había conocido. La responsabilidad de haber perdido el manuscrito fue suya. Había actuado como si la primera responsabilidad de un profeta fueran sus amigos. Él había comparado lo que él pensaba que era correcto con lo que el Señor le había dicho, y él había hecho lo que él mismo creía que era correcto. Ahora estaba solo, absolutamente y terriblemente solo. El Señor, conociendo las debilidades de Martín y entendiendo las intenciones de su esposa, había advertido a José que el manuscrito no estaría seguro con los Harris. Pero José pensó que conocía la situación mejor que el Señor. Ahora que esas páginas preciosas habían desaparecido, él no tenía ningún propósito, solo preguntas sin respuestas. ¿Qué sucedería? ¿Confiaría el Salvador de nuevo en él de nuevo? ¿Cómo podría pararse frente a Moroni y decirle que las páginas se habían perdido? En su soledad desesperada, José oró. Moroni llegó, pero en esta visita el joven profeta encontró más acusación que consuelo. José había entregado el manuscrito, como dice Doctrina y Convenios 3:12 y también 10:1, en manos de un hombre inicuo y había asumido para sí la responsabilidad de la infidelidad de ese hombre. Ahora sería necesario para José sufrir las consecuencias de su indiscreción. Debía devolver el Urim y Tumim al ángel. Ya no podía usarlo para traducir las planchas o para comunicarse con los cielos. Moroni, al quitárselo a José, le ofreció un poco de esperanza. Si eres muy humilde y penitente, puede ser que los recibas de nuevo. Si es así, sería el día 22 del próximo septiembre. Eso quiere decir septiembre de 1828. Poco tiempo después de esta visita, un día en que José estaba caminando, una distancia no lejos, Moroni se le apareció y le permitió usar el Urim y Tumim para recibir una revelación del Señor. Ahora, del Salvador mismo, el joven profeta recibió una reprimenda. En la revelación, el Salvador le culpó a José por estar demasiado dispuesto a complacer a su amigo
que no puso atención a las instrucciones de su Dios. El mensaje fue directo y al punto. Aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza, y desprecia los consejos de Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. Así dice Doctrina y Convenios, la sección 3, versículo 4. El Señor animó a José a recordarle quién era en verdad. Era el mismo José que siempre había sido. He aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho, contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. Doctrina y Convenios, la sección 3, versículos 9 y 10. Después de que José hubo recibido este mensaje, Moroni se llevó el Urim y Tumim. En esta ocasión también se llevó las planchas del libro de Mormón y dejó a José solo. El Señor, más tarde, describió lo que sucedió después. Por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos, los has perdido, y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. Doctrina y Convenios 10, los versículos 1 y 2. Aun cuando José no escribió nada acerca de esos siguientes días, es evidente que esos días fueron muy importantes y hasta esenciales para su maduración. Este joven fue ese José quien fue preordenado a llevar a cabo la destrucción definitiva de los reinos de Satanás en este mundo, y el diablo sabía esto. Por lo tanto, trató de destruirlo. Podemos ver eso en Doctrina y Convenios, la sección 10, versículo 33. Y se ofuscó tu mente. Estas son palabras que transmiten el mensaje. No hay vacío más completo como cuando el Espíritu del Señor se retira y la persona se queda completamente sola. Después de un tiempo de oscuridad, el Salvador le habló a José de nuevo, como se encuentra en la sección 10 de Doctrina y Convenios. Más de la mitad de esta revelación se trata de Satanás y sus siervos, quienes, como dice Doctrina y Convenios 10:21, aman las tinieblas más bien que la luz. Pero el Señor le aseguró a que a José que así como Satanás no había logrado su intento reciente de destruir al joven profeta, así sería incapaz de tener éxito, porque la sabiduría del Señor y la integridad de José eran mayores que el poder del diablo. Traducirás, por tanto, lo que está grabado en las planchas de Nefi hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y aquí lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras. No permitiré que destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Así dijo el Señor en Doctrina y Convenios, sección 10, versículos 41 al 43. Durante esos días, de los cuales no hay registro, José había superado una de las pruebas más grandes de su vida. El Salvador le instruyó al profeta: ora siempre para que salgas triunfante. Sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Doctrina y Convenios 10:5. La idea de que José conoció y conquistó a Satanás evoca una imagen de una pelea de dos personalidades, muy parecida a cuando Satanás exigió: adórame. Y Moisés respondió fuertemente: ¿y dónde está tu gloria para que te adore? Moisés capítulo 1 versículos 12 al 25. En la historia de José puede ser exactamente lo que pasó, pero como en la historia de Moisés, tiene que haber mucho más información de la que está escrita.
La experiencia de José probablemente fue muy similar a estas palabras del libro de Mormón, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo, oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Mosía capítulo 4, versículo 2. Para que el joven profeta ganara su lucha contra Satanás, José tuvo que despojarse de todos sus propios gustos, que no concordaban con el cielo, incluso sus deseos de las falsas glorias que los hombres o los diablos podían derramar sobre él. Al hacer esto, ya se vería a sí mismo como nada, como mendigo, como menos que el polvo, pero dispuesto a obedecer al Señor tal como el polvo le obedece. Al despojarse de todo, él descubrió que no podía buscar una bendición mayor que el privilegio de amar al Señor y amar a sus hijos. Pero antes de que el Espíritu pudiera enseñarle cómo hacerlo, José tenía que calificar sacrificando en verdad todo lo que él era, no como uno que audazmente se dirige al templo para colocarse sobre el altar como la más rica de las ofrendas, sino como uno con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El tener un corazón quebrantado no significa estar triste. El corazón era considerado antiguamente como el lugar no solo de las emociones, sino también del intelecto. Cuando el corazón está quebrantado, uno se convierte en nada en todas las formas en que intenta seguir los dictados de su propia voluntad. Doctrina y Convenios 3:4. Una ley del Evangelio es que a Cristo le ofrecemos como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Tercer Nefi 9, 19 y 20. Por lo tanto, cuando José, siendo limpio, pero imperfecto, se puso sobre el altar, ofreció el único sacrificio que pudiera ser aceptable para su Salvador, él mismo. Ahora era triunfante. Se había despojado de todos sus propios gustos y no estaba avergonzado de ello. Ya no necesitaba fingir ser otra persona, sino ser él mismo. Su triunfo fue el descubrimiento de él mismo. Después de haber hecho ese descubrimiento, también podía redefinir sus necesidades, las de amar al Señor y servir a sus hijos. Y el Señor siempre provee lo suficiente para esas necesidades. Ahora, vestido con el poder de su propia integridad, ya no podía ser tentado por el brillo artificial del poder, la fama, el enaltecerse a sí mismo, el placer físico excesivo o la acumulación de riqueza y de cosas inútiles. Así que no había ninguna de las recompensas falsas de Satanás que pudiera tentar a este profeta. José había ganado. No había habido ninguna fanfarria pública, solo la sensación de tranquilidad y seguridad de que una de las pruebas más grandes de su vida había terminado y que había encontrado la paz. Esa lucha con Satanás fue la prueba decisiva y la victoria máxima de José Smith. Él, tal como Moisés, había conocido a su enemigo y lo había derrotado. Después de esto, ya no había ninguna duda sobre el lugar de José en las eternidades, pero él, como Moisés, todavía tenía mucho que hacer durante el tiempo que permanecería en este mundo. Mis queridos hermanos, este es el final del, digamos, es el séptimo video en realidad, aunque lo estoy llamando el quinto video, parte número 2 en la miniatura de este video.
Este es el fin de la lectura del quinto principio también, la segunda parte o la segunda mitad de este quinto principio. La amistad, por muy importante que sea, no es tan importante como guardar los mandamientos de Dios. Espero que estén disfrutando de esta lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith. Sobre lo que se ha leído el día de hoy en este video, díganme, hermanos, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? Dejen sus comentarios, por favor, en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro José y Moroni. Favor de invitar a sus amigos y a sus familiares que vengan al canal, que puedan suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí para que puedan hacer varios estudios diferentes sobre varios temas. Déjenme un like en el video y como siempre espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. Obviamente en este caso específico, algo más de los detalles más específicos y profundos de la historia de José Smith, su relación con Moroni, el aprendizaje que recibió de él y la salida a la luz del libro de Mormón. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Gracias siempre por el apoyo. Espero que estén gustando bastante de esta lectura. Cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Cuídense. Chao.